grabación, entonces no sé si les pida permiso o qué cosa haga esto. Es la clase 4 del seminario 2, que lleva por título Una definición materialista del fenómeno de conciencia. Una clase interesante, muy interesante, ¿no? Ya como a orden introductorio, de manera introductoria ya no es tanto, ¿no? Ya va cada vez agarrando más forma el... Debí admitir y no entró Majo. Ah, ya. Ajá. Y no sé, ¿leyeron el texto antes de empezar? Yo sí. Sí, ¿quién más? Sí. Yo me quedé a la mitad. Ok. ¿Quién más? Avanzó un tramo. Bueno, pues me voy a ir con los viejos tiempos de a cuartito, de a vueltecita. Y ya a partir de la próxima semana les informo que ya el día de mañana ya estaré haciendo el sorteo para ver cómo vamos a trabajar el resto de las clases. Ya son 10 personas, entonces al menos a la mitad le va a tocar 2 clases y está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que va a ser un buen, mm, un buen ejercicio para trabajar. Y bueno, nos vamos a ir lento en esta clase porque es una clase muy dura, diferente un poco de la pasada. Va engarzada, pero sí que marca ciertas diferencias. Está todavía dentro del mismo parámetro. La vez pasada era el universo simbólico y ahora va a tratar de definir a la conciencia como algo material. Y obviamente recurre a dos teóricos muy importantes, lo hace implícitamente. Espero que se hayan dado cuenta, Dulce, Dani, de quiénes son a los dos autores implícitos que trabaja Lacan en el texto, que pues obviamente son Hegel y Marx, ¿no? Y esto puede responder un montón de cosas a una pregunta que hace ya un tiempo hicieron por aquí, ¿no? Que si Marx era materialista, que tenía que ver con algo del orden del lenguaje. Y justamente aquí Lacan empieza a retomar esa parte del lenguaje y del orden materialista, ¿no? O sea, le da otro sentido, otro enfoque al marxismo clásico, a lo que nosotros, a lo mejor en filosofía, le podemos llamar el marxismo leninista. Y Lacan obviamente retoma un marxismo muy distinto, es el marxismo de Coire, que Coire es uno de sus grandes maestros de Lacan. Es un epistemólogo bastante reconocido, bastante importante, eh, quizá no tan reconocido como lo fue o como lo sigue siendo Karl Popper o Imre Lakatos, pero es uno de los más importantes epistemólogos. Y Coire trabaja justamente con Lacan y con Marx y con Hegel para sostener los objetos materialistas en su lógica de la ciencia, objetos materialistas no tanto como material orgánico, sino como efecto del discurso y del lenguaje, y que él dice que es eso a lo que apunta Marx en algún momento de su enseñanza. Y justo por eso, en algunos momentos, si se dieron cuenta, Lacan empieza a hablar del amo, del esclavo, de la dialéctica, del caballo de Platón, porque la dialéctica no surge con Hegel, la dialéctica
surge ya desde mucho antes en un texto que se llama La República, justamente entre los libros 3 y 4 de la República empieza a surgir la dialéctica. En el libro 7 aparece la famosa alegoría de las cavernas y en esa famosa alegoría de las cavernas, disculpen si se escucha el lingüi, está gritando. En esa famosa alegoría de las cavernas, ya Platón está haciendo un uso estricto de su dialéctica. Eso es algo bien, bien interesante. Pero bueno, solamente lo pongo como apunte introductorio, que Lacan retoma a Marx y retoma a Hegel para esta lectura, ¿no? Son dos de sus apoyos, claro, tiene que ir hacia Platón también, no nada más Marx y Hegel, tiene que ir hacia otros espacios también para poder sostener lo que está diciendo. Bueno, los 4 puntos principales que va a abarcar Lacan en esta ocasión son lo vivido y el destino, el núcleo de nuestro ser, ojo porque está entre comillas, el yo es un objeto, que es el tema principal de la clase, fascinación, rivalidad, reconocimiento, que este tema es como un tema práctico. O sea, lo que hace Lacan acá es sostener una teoría para después llevarlo hacia un lugar de la práctica. Sobre todo en fascinación, rivalidad, reconocimiento, se van a dar cuenta cómo esto y esta clase sobre todo puede ser bien importante para el trabajo en niños, el trabajo con adolescentes, pero también el trabajo en adultos em, que pasan por un montón de problemas, en donde uno de los mayores o de las mayores causas de angustia es justo el hecho de que no se pueden hacer reconocer. O sea, viven en una constante dialéctica que quizá aquí, creo que es un poco más adelante, que quizá aquí no trabaja Lacan, y que está muy apegada a las sombras y hacia la caverna platónica. O sea, uno ve unas sombras y está ahí encerrado, pero lo único que busca es el reconocimiento del otro. En fin, son como las partes en donde ustedes podrían ir viendo, bueno, eso justo se puede utilizar en una clínica analítica. Y bueno, empieza hablando de Freud. Eh, bueno, antes si alguien quisiera opinar algo, bienvenida sea, para que no ocupe yo toda la sesión. Ah, también Caro me dijo que no iba a poder. Ah, qué recuerdo. Ok. Ujú. Algo que les haya llamado la atención de lo que alcanzaron a leer. A lo mejor si no leyeron todo, pues hasta donde se quedaron, claro. Hola, Miros. Ay, creo que mejor hablo. Sí, ¿Ya mejor. me escuchas? Sí, te escucho. Oye, pero bueno, no sé si quepa justo ahora para contextualizar. Me gustaría que tú o alguna de ustedes pudiera orientarme respecto a la referencia que se hace sobre Descartes en relación a la conciencia tética y la no tética. ¿Lo intentaste buscar, Miros? No, honestamente no lo busqué. Sí, es que Descartes es un tema y, este, a ver, está en el discurso del método. Voy a buscar el discurso del método. Ok, en el discurso del método. Sí, eh, es que es también como la conciencia de sí y el conocimiento de sí. Eh,
No está en el discurso del método. Está en los tratados de metafísica, pero no recuerdo exactamente bien dónde. Ok, Y sí. es algo que posteriormente retomarían otros autores como el mismo Jean-Paul Sartre, o, o que también lo tomarían algunos autores del positivismo, ¿no? La verdad es un tema un poquito difícil. De hecho, Lacan no se mete mucho con Descartes, nada más lo menciona y dice, bueno, ahí después hablamos de eso, ¿no? Ajá, justo, justo. No, no, Supongo que por eso, perdón, supongo que por eso lo habla como el problema metafísico de sí, la conciencia, ¿no? sí, Ok. es que es un problema para Descartes, porque mm, Descartes tiene que generar dos usos de conciencia para poder establecer su epistemología. O sea, cuando Descartes dice pienso, luego soy, cuando se le va todo el Ujú, mundo de los piedrazos y así como de, bueno, si estás pensando y luego eres, significa que antes del pensamiento no habría nada. ujú, Y Descartes dice justamente, no hay nada. Entonces Descartes tiene que aludir al uso de la razón, por eso Kant retoma a Descartes. Y Descartes sostiene que nosotros podemos pensarnos a nosotros mismos. Si yo soy capaz de hacer autorreferencia a mí mismo, entonces soy consciente. Esa conciencia, ahí es donde no sé si esa es la conciencia tética o es la otra conciencia la que vendría después. La siguiente conciencia es cuando le dicen, bueno, si tú eres consciente de ti mismo, entonces, ¿cómo podrías explicar ciertos fenómenos como la imaginación? Y él dice, bueno, aparecen de mi conciencia. Ok, aparecen de tu conciencia. Sigue siendo la misma conciencia, o sea, mi conciencia se está pensando, yo sé que soy consciente porque sé que estoy pensando, pero posteriormente empiezas a decir, si tú eres consciente de todo, entonces, ahí viene una especie de ética, entonces tú podrías definir el bien y el mal, no habría manera de que fallases. Y es donde Descartes dice, bueno, es que hay es el famoso hombrecillo malvado, o el duendecillo malvado, que todo el mundo repite sin cesar, ¿no? O sea, es que hay un duendecillo malvado que te dice que eso tienes que hacer, y por ahí viene la conciencia no tética. O, estoy ujú, invirtiendo los nombres, porque esta otra conciencia, que es el duendecillo malvado, es el que te indica qué no hacer. Después, para darle sostén a toda su epistemología, dirá, bueno, si yo soy consciente de mi conciencia, entonces, ¿qué me hace pensar que esta conciencia no es una inconsciencia? Debe de haber algo que sostenga que mi conciencia no está fallándose a sí misma. Y dice, y dice que si se falla a sí misma, es porque el duendecillo malvado hizo su desmadre. Entonces podría generar una idea. Si el ujú, duendecillo malvado hizo todo su desmadre, entonces tendría que haber una cosa en sí. Y esa cosa en sí está definida por un Dios. Y ese Dios no puede mentir. Es el famoso Dios que no miente, que el Dios que no falla. Bueno, hasta ahí podríamos. Aquí mis perros empezaron a hacer un montón de relajo porque alguien llegó y me distraen porque gritan todos al mismo tiempo. Bueno, les ujú, digo. eh, ok. Entonces, este Dios que no falla, es el operador principal de Descartes, pero ese Dios no es una conciencia, diferente del duendecillo malvado y diferente de la conciencia cristalina a sí misma. O sea, este Dios lo único que hace es ser el centro de operación y el lugar de mando para poder articular toda la lógica cartesiana, porque si no existe este Dios, toda la lógica cartesiana se muere. O sea, que me hace saber que mi conciencia no está fallando. Claro que Descartes no se puso a pensar en los locos o en los esquizofrénicos o en el border o en el bipolar o en el depresivo o en la histérica o en el neurótico. Descartes no se puso a pensar en eso y ahí está su falla, porque para Descartes esta lógica tendría que llevar a una cientificidad. Ese es el argumento metafísico de Descartes. O sea, sí, es claramente metafísico. O sea, hay un Dios que ordena
Hay un Dios que acomoda y la conciencia solamente se puede pensar a sí misma. Em, hasta ese punto podríamos meter a Descartes, pero la verdad entre esos dos nombres no lo he trabajado tanto y sería bueno como ponerse a investigar. No sé si alguien más lo buscó, si alguien más dijo, bueno, voy a ver qué cosa quiere decir conciencia tética y conciencia no tética. Y yo hasta donde sé, Sí. son las conciencias eh, que posteriormente serían como la conciencia de sí, el conocimiento de sí. O sea, yo soy consciente de mí y hay un conocimiento de mí también. Pero eso también me suena un poquito kantiano, porque después aparece Kant, luego aparece estos perros, aparece Kant, luego aparece Sartre por ahí metido. No sé qué tiene que hacer Sartre con Kant, pero aparecen y la conciencia se empieza a hacer por ahí presente en el existencialismo. ¿Ibas a hablar, Dulce? Yo no lo busqué como tal, bueno, sí, pero lo único que me salía eran cosas de Sartre, lo único, no me apareció nada de Descartes, entonces igual me quedé pensando en dónde venía eso. Sí, viene, si no me equivoco, tiene que venir en la metafísica. Bueno, no se llama la metafísica en Descartes, lo mencioné hace un ratito, se me olvidó. Eh, bueno, los tratados de metafísica de Descartes son unos libritos chiquititos que en gredos vienen en un libro choncho, como de 400 páginas, pero pues son varios libros ahí mismo. Um, y ahí pues Descartes va trabajando todos sus tratados para sostener toda su lógica que a la vez le sirve a la lógica del discurso del método, que es el método científico que hasta el momento sirve tanto para los racionalistas como para los empiristas como para los teoreticistas. Más o menos es el mismo. Está bien interesante, o sea, Descartes funda muchas cosas, pero justo lo que está intentando hacer aquí, sobre todo en esta clase, Lacan, es darle una vuelta a Descartes, darle una vuelta a Descartes y a la conciencia cartesiana, porque esto ya lo había hecho Freud, y acá mismo lo reconoce. O sea, las meditaciones metafísicas, gracias Dulce, meditaciones metafísicas. Y bueno, y eso que las meditaciones metafísicas las trabajé un montón de tiempo cuando estaba en SLEP, pero no me acordaba del nombre. Bueno, Lacan dice justamente que él no pretende suplir a Freud. Eso es extraño, ¿no? Página 67, no pretendo suplir, o sea, no va a suplir su enseñanza, porque justo la enseñanza de Freud lo que hace es develar algo que nadie se había atrevido a develar, que el sujeto no puede pensarse a sí mismo. Es una de las aportaciones freudianas más importantes. Digo, he criticado mucho a Freud, no sé, ustedes han criticado a Freud, pero Freud tiene unas aportaciones muy interesantes como esta, ¿no? Una aportación que nadie había hecho antes, entre comillas, porque sí que la había, Schopenhauer ya lo había pensado, Nietzsche ya lo había pensado, Marx ya lo había pensado, pero Freud viene a poner la punta de lanza y a decirlo en sí, ¿no? Uno no puede ser consciente de sí mismo, hay otra cosa que domina, hay otro sentido que domina. Y por eso la invitación de Lacan es a que se lea Traudemtung, la interpretación de los sueños. Son dos libros, no es tan difícil de leer. La verdad, la mayoría del texto se la pasa hablando de sueños de otras personas y sueños propios. Eso lo hace más interesante. No es un diario de sueños, ni tampoco es un libro para aprender a leer sueños, ¿no? Como los libros que venden en el Liverpool o demás tiendas departamentales. No es un libro de aprender a leer sueños. Y, y lo que lo hace interesante a Freud es que él se dedica gran parte, ojo, gran parte de su vida, más o menos desde 1900 hasta 1915, o sea, unos 15 años, a intentar encontrar el sentido de la develación del sueño a partir del lenguaje. Eso es algo interesante, porque después hace un cambio, y acá mismo lo va reconociendo Lacan. Dice,
Es frecuente que Freud, al recorrer su camino, alcance posiciones que a él mismo se le muestran contradictorias. O sea, él va caminando, Freud va encontrando cosas. Digo, Freud pensaba como un empirista. Ese es uno de los problemas freudianos, que se remite todo el tiempo al empirismo, es que lo tengo que ver, y eso hacen los colegas psicoanalistas, ¿no? Como si, si es que tú lo tienes que ver en la clínica, es que los pacientes te enseñan mucho. Lo mismo pensaba Freud. O sea, yo lo tengo que ver en la clínica, yo lo tengo que alcanzar en la clínica, y por eso Freud mismo se iba mezclando, se iba confundiendo porque resultaba que una histérica actuaba diferente a la otra histérica. O sea, eh, la señorita Bonner actuaba totalmente diferente a Dora. Y para él era muy confuso encontrar ciertos ítems distintos del uno del otro cuando él estaba estudiando una sola cosa. Y esto le sucedió por no generar una teoría previa. Pero va encontrándole un sentido a las cosas interesante y que genera una especie de espectro teórico que puede funcionarle a otros teóricos como le funciona a Lacan, ya sea para ir en contra de él, para ir en el sentido opuesto a él, o para retomarlo y continuar. O sea, digo, Miller, que también ha sido tan apabullado, Miller hace su propia teoría a partir del fundamento freudiano. Y es una teoría que a lo mejor uno como lacaniano y como lector de Lacan diga, no va, no suena, uno se va con Popper y dice, no, se va con Lakatos y no funciona, pero sí que lo retoma, sí que retoma Freud y lo lleva hacia otro camino. O sea, por eso existe el Freud lacaniano, ¿no? A diferencia de Lacan puro que se fue hacia el lugar inverso. Pero la cosa aquí es como reconocer ese lugar que tenía Freud, ¿no? Freud mismo intenta marcar esta experiencia que guía la subjetividad humana, o sea, experiencia no entendida como la experimentación de las cosas, ¿no? O sea, como la verificación de las cosas, sino entendido como en un ámbito más generalizado, una experiencia como un acontecimiento. O sea, la experiencia psicoanalítica, el acontecimiento del psicoanálisis, aparece no sin el uso restrictivo del lenguaje y que aparece en el primer texto psicoanalítico oficial, que es la interpretación de los sueños. O sea, hay textos pre-psicoanalíticos, como Uber Coca, que es donde Freud eh, pues le hace un amplio homenaje a la cocaína y lo pone como la medicina del siglo y te cura de todo, te hace todo el bien. Bueno, Freud no sabía que se iba a morir su amigo de cocaína por andarle inquiriendo y que después de eso se iba a arrepentir de todo. Son los textos de la metapsicología también, donde va generando ciertas cosas, claro, basado en su neurología. Pues, él era neurólogo, él estaba pensando en la neurología, él estaba pensando en las células, en las neuronas, estaba pensando en el cerebro, en la sinapsis, estaba pensando en esas cosas. Freud también tiene otro tipo de textos previos al psicoanálisis, la hipnosis. O sea, hay un texto de 1891 o 92 que no hace mucho salió en Editorial Manantial, si no me equivoco. Si no es Manantial, ha de ser otra editorial, pero la portada es gris con rojo. Es un texto que no viene en los famosos obras completas, los libros verdes de Amor Ortú, ni en las obras completas de otras editoriales, que son las de la traducción de Ballesteros. También es un libro pre-psicoanalítico, La hipnosis. Es inédito, salió no hace mucho, hace unos 3 4 años, era inédito hasta ese momento. Eh, Hay otros textos más, ¿no? Muy cercanos a la época entre 1880 a 1899, donde Freud pues está por ahí deambulando, no sabe ni qué estudiar y de repente le aparece el psicoanálisis, ¿no? Para Freud, entonces, el hombre entendido como el universal, no el hombre entendido como el género, quizá y habría algo que corregir, ¿no? Para futuras ocasiones o futuras traducciones. El hombre
es el centro de la subjetividad, pero no el centro de la subjetividad en tanto pueda pensarse como lo era para Descartes. O sea, para Descartes es el hombre el punto central y el que dirige todo lo objetivo. O sea, si yo soy un hombre, puedo pensar todo, arriba, abajo, afuera, adentro, la ciencia, el arte, la cultura, porque lo puedo pensar. Es lo mismo que por aquí más adelante tendría una remitencia hacia Hegel. Por aquí lo noté. En la página 78, donde dice, el hombre moderno piensa que todo lo que ha sucedido en el universo desde el origen está destinado a converger hacia esa cosa que piensa. O sea, el hombre moderno se está refiriendo al hombre cartesiano, al hombre hegeliano, al hombre kantiano. Todo va a converger en esa cosa. Es, es la Aufhebung hegeliana, ¿no? Todo tiene que llegar a un destino, todo tiene que llegar a un máximo, todo tiene que llegar a un tope. Y bueno, Hegel pensaba que el tope era la cultura germánica. Por eso los germanos han sido una cultura muy, muy aguerrida desde los principios de los tiempos, ¿no? Desde Roma, lo más difícil para los romanos fue conquistar Germania. Lo más difícil en la Primera Guerra Mundial fue el mismo Imperio Germán, la Segunda Guerra Mundial con Hitler, luego vino la Guerra Fría con dos Alemanias, y ahorita pues están bien calmados, ¿no? Pero siempre han sido un nicho de ese pensamiento donde el hombre puede llegar a ciertas cosas. Descartes no era alemán, pero pues hay algo de Descartes en la influencia a Kant, y pues Kant, a pesar de ser austriaco, está en ese seno alemán que llegaría hasta Heidegger, por ejemplo, a poner un montón de cosas y colocar a la cultura y a la tradición nazi como lo excepcional y lo más sublime de la creación. Eso es lo que está criticando Lacan. Eso es lo que critica Freud. O sea, lo que critica Lacan, lo que critica Freud, es que justo no puede ser el hombre el centro. O sea, sí puede llegar la subjetividad a un punto central, pero no colocando a la conciencia. O sea, lo que encuentra Freud es que hay un peso como eje en la subjetividad. Y ese peso como eje organiza a los individuos y a la cultura. Eso es lo que Lacan retomaría con mucho gusto y lo convertiría en un sistema de símbolos. Para Freud esto no llega nunca, ¿no? No llega a un sistema simbólico en el que pueda delimitar cuál es el peso de la subjetividad y cuál es lo que no puede tocar la subjetividad. Porque si lo alcanzaron a leer por ahí, Freud empieza a generar su segunda tópica intentando despegarse del primer yo, porque en la primera tópica Freud tenía un yo, si se acuerdan de las tópicas. Consciente, preconsciente, inconsciente era la primera tópica y había un yo. No estaba dentro de la tópica, no estaba dentro de la tópica, sino que era el yo que lo vivía. O sea, yo vivo conciencia, preconciencia, inconsciencia. O sea, hay un yo inconsciente, hay un yo preconsciente, hay un yo consciente. Pero es el yo el que está en el centro dominando. ¿Sí? O sea, vean cómo Freud hace el movimiento. Estamos hablando de 1900. Ese es el momento de Traudeutung. Freud entonces dice, bueno, el yo inconsciente no está pensando, pero sigue siendo el mismo yo del que está pensando. Ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿cómo va a ser el mismo si dices que no está pensando y a la vez está pensando? Explicaciones misteriosas. Bueno, para Freud, el yo que piensa, tendría que ser el mismo que el yo que no piensa porque no habría otro. O sea, no habría otro yo que podría pensar.
Es una pequeña crítica que le hace Lacan a Freud en ese texto. Ay, no me acuerdo dónde hice mi nota. ¿Por qué? Porque para Freud, ese núcleo central que sería el yo, tendría que darse cuenta de aquellas cosas que están en lo inconsciente. La famosa frase hacer consciente lo inconsciente, que jamás la dice Freud, pero la dicen todos los maestros de psicología, surge justamente de ese espacio de tiempo en donde Freud estaba en la primera tópica. Pero después Freud se da cuenta que no es tan chido, no está tan bueno que el yo se haga consciente de las cosas. Dice, bueno, sí, el yo es dominado por el inconsciente. Hay una parte preconsciente que el yo se puede dar cuenta. Por ejemplo, el dolor de espalda. Tengo un dolor de espalda y soy consciente o preconsciente de ese dolor de espalda. ¿Dónde te duele? Por acá. ¿Seguro? ¿Te toco? No, 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 ya se me fue del otro lado. Ah, ¿por qué crees que te duela? Es que no sé, quizá hice un movimiento en falso, quizá dormí mal, quizá me entró un aire, dirán las viejitas, o sea, un montón de cosas que le puedes dar sentido a eso. Y ese es el nivel preconsciente para Freud. En cambio, la conciencia tendría que ser todo aquello a lo que el yo puede acercarse, como por ejemplo estar hablando en este momento. Yo soy consciente de que estoy hablando. Pero Freud se da cuenta que justo la misión del psicoanálisis no podría ser hacer consciente lo inconsciente, porque si hago consciente lo inconsciente, el lado de lo ominoso, de lo terrible, de lo horrible, de lo igual, eh, de lo propio, de lo íntimo, se me haría presente. Y entonces, ¿cómo puedo sostener una vida con conciencia? Es interesante porque Freud da un paso hacia atrás. Después de pensar que el yo estaba ocupando todo el espacio, o sea, hay un yo inconsciente, claro, o sea, hay un yo preconsciente, hay un yo consciente, pero siempre hay un solo yo invadido por todos lados, porque el yo actúa, ¿no? O sea, el yo actúa y tú no sabes por qué actuaste. Entonces Freud lo que decía era, bueno, hay que hacerle saber al paciente por qué actuó, por qué su yo actuó. Es que actuaste así porque suceden ciertas cosas en tu vida psíquica y ahora te lo revelo. Entonces, esa parte que dominaba al yo inconsciente pasa al yo consciente y tú eres capaz de dominarlo. Fíjense cómo ese yo es un tanto curioso, porque lo va evolucionando y va diciendo, no, 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 no puedo quedarme con eso. ¿Cómo voy a quedar con eso? Tengo que cambiarlo. Al grado de pensar que quizás sería mejor mantener ciertas cosas en la oscuridad de lo inconsciente. Por eso llega la segunda tópica. Pero la segunda tópica tiene aún más problemas. Y eso es lo que nota Lacan. La segunda tópica, la de ello, yo, super yo, tiene una tópica, tiene un problema muy complicado, que se queda un solo yo. Eso es lo que está diciéndonos aquí Lacan. Bueno, Freud avanzó, llegó a ciertos lugares, pero después cuando llega a la segunda tópica para intentar remediar toda la estructura lógica que tenía la primera tópica, termina cayendo justamente en el mismo error. ¿Sí me explicó? O sea, termina llegando justamente al mismo lugar. Para, para los textos finales, por ejemplo, no es tan final, pero sí está ya como en una tercera parte una tercera, cuarta parte de la actividad freudiana. Duelo y melancolía, por ejemplo, el lugar que toma el yo es un tanto complejo. Si usted puede leer Duelo y melancolía y va a decir, ah, qué bonito texto, está precioso. O sea, sí, la verdad es un textazo. Sí. Si lo leen, les va a encantar y van a decir, ah, de aquí sale la depresión mayor, la distimia, el suicidio, el bipolar, etcétera.
Sí, ahí salió, ¿no? A la psiquiatría le debe a Freud un montón de cosas, porque Freud justamente explica, incluso explica qué cosa hacer con un duelo, cosa que ahora los tanatólogos lo repiten y lo repiten y lo repiten un montón de veces, pero viene en Duelo y Melancolía. La cosa es, ¿qué cosa es el yo ahí para Freud? Esa es una pregunta bien interesante. O sea, ustedes pueden acercarse a Duelo y Melancolía y verán que Melanie Klein retoma Duelo y Melancolía. Es su texto Princeps para estructurar toda su teoría. ¿Y cuál es su teoría de Melanie Klein? Que el yo está relacionado con un objeto. Ojo allí, porque Lacan va a darle una vuelta en este texto a esa posición. ¿Qué dice Lacan en este texto del yo? Porque Lacan lo deja muy en claro. Freud no se ha dado cuenta que ese yo le es, que ese único yo que tiene le es insuficiente para explicar toda su teoría. Porque si tú relacionas al yo con el objeto, inmediatamente pones al yo como el sabedor de la cosa. Regresas a Descartes, sin darte cuenta, ¿no? Entonces, el yo tiene que asumir una posición delante de la cosa. O sea, ese es el lugar que tiene Melanie Klein. Ya les he platicado de Bernard Sampson, ¿no? O sea, es un analista kleiniano que está por aquí, por Soriana Madero, y, bueno, entre muchas cosas que se saben dentro del círculo analítico, es que él reproduce ese texto. O sea, tú tienes que identificarte con mi yo. O sea, en alguna ocasión me decían que le hizo una interpretación a uno de sus pacientes que fue, mi hija también tiene tu edad y no anda haciendo estas cosas, no anda haciendo estos berrinches, no anda haciendo estos dramas. Ah, o sea, hay una identificación del yo. ¿Por qué? Porque el texto de Duelo y Melancolía lo que dice es que el yo está plagado por una sombra, entonces hay como un yo sombreado, hay un yo claro, pero sigue siendo el mismo yo, entonces no se reconoce a sí mismo y se empieza a devorar. Lo que tiene que haber es un yo otro que permita una identificación y que separe el, el yo, bueno, que haga que se ilumine todo el yo, porque solamente hay un yo. Esa es una dificultad, ¿no? Más allá del principio de placer, también tiene una dificultad muy grande, que sería el colocar o el recolocar al yo como un centro de operaciones que se tiene que hacer consciente de las cosas. Y pareciera un yo biológico. Digo, más allá del principio de placer también es un textazo. Digo, no podemos decir que Freud escribía puras estupideces, porque no escribía puras estupideces. La cosa es que Lacan justo le remarca que hay cosas que él no se dio cuenta. O sea, que estaba avanzando en un sentido, en el sentido de la lingüística, en el sentido de la letra, y de repente, ¡pum!, se volca de nuevo hacia unas nociones yoicas un tanto extraviadas. Por eso el seminario que se llama El yo en la teoría y la técnica psicoanalítica. Y nos empieza a cuestionar, ¿qué son las resistencias? ¿Dónde están las resistencias? Cosa que habíamos visto en el seminario primero. Bueno, las resistencias están en el yo. Punto. ¿Y qué son las resistencias? Dice, perdón, ¿y qué es el yo? Lo que corresponde al yo, página 68, es eso que a veces denomino la suma de los prejuicios que implica todo saber y que cada uno de nosotros individualmente arrastra. Ojo con lo que dijo, porque si se dan cuenta, no es el mismo yo del que hemos estado hablando de Freud, que aparte sería buenísimo como que ya trabajáramos algún textito de Freud para ir definiendo. Eh, Hay muchos por trabajar de Freud, ¿no? O sea, Freud tiene 27 tomos, creo, son en las obras completas y faltan un montón que están inéditos y otros que apenas salieron, sus cartas y un montón de cosas que están por ahí, botadas, no están más que votadas. Por ejemplo, Uber Coca no está en las obras completas, debería estar, porque sobre Uber Coca se manifiesta todo el prejuicio absurdo
hacia el psicoanálisis, de que el psicoanálisis es para cocainómanos y que Freud era un cocainómano. Digo, Freud evidentemente iba a probar su medicina. En ese momento él no sabía que era cocaína y que, bueno, sí sabía que era cocaína, no sabía que la cocaína iba a convertirse en una droga tan adictiva y que iba a ser el, 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 el marco para que un montón de gente muriera, tanto por el narcotráfico como por adicciones. Él no lo sabía. Freud no lo sabía. Él estaba pensando que era un medicamento recreativo y para la migraña y para otros padecimientos que él encontraba. Aparte, no se la metía en polvo como salió en la serie de Freud. Es súper absurdo, eso nunca pasó. La consumía de otras maneras, como masticada. Pero bueno, debería estar. Lo que entonces queremos saber es que el yo freudiano implica una suma de prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? Búsquenlo en Google. Es como una idea preconcebida, preconstruida, no sé. Sí, 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 justamente es una idea preconcebida, preconstruida, que está ahí, ¿no? Es un prejuicio que implica todo saber y que cada uno de nosotros, o sea, es una idea que implica todo saber, es una idea preconcebida que indica todo saber, todo lo sabe, el yo todo lo sabe. Y que cada uno de nosotros, o sea, tú, individualmente arrastra. Fíjense cómo da un vuelco, ¿eh? Porque dice, individualmente cada uno de nosotros arrastra. Deja de ser, sí, tiene forma de verdad, claro. El prejuicio tiene forma de verdad. Deja de ser el, el yo freudiano, que es el yo pensante, que de alguna manera está vinculado a Descartes, pero también le da la vuelta. Así es el pensamiento. A veces hay cosas en las que coinciden y otras cosas en las que se separan. En ese sentido, Descartes y Freud colocan a un yo muy central. El yo cartesiano es un yo de la conciencia, el yo freudiano es un yo de la inconsciencia, pero que necesita hacerse consciente. Después hace sus modificaciones, pero sus alumnos lo retoman y dicen, no, Freud iba a regresar a lo mismo. Sí, sí, iba a regresar a lo mismo. Para allá iba, se murió antes, si no, hubiera terminado en exactamente lo mismo que sus alumnos. Porque la cosa que dice acá Lacan, y que está bueno darle mucha lectura solamente a ese renglón, es que uno lo arrastra. Ya no es que el yo sea yo, como como nos hacen pensar en la psicología humanista, ¿no? En la Gestalt. Yo soy yo soy yo, tú eres tú, si en algún momento nos encontramos, que bienvenido sea, o algo así, la oración de la Gestalt. Para Lacan, el yo no estaría sujetado o pegado a mí, o más bien que yo mismo sea el yo. Es más, ni siquiera se puede pronunciar. O sea, vean el trabajo que me cuesta decirles la la idea cartesiana, la idea moderna, la idea existencialista. Por eso, Dulce, justo dices que cuando buscas esto en Google te sale Sartre, porque Sartre es existencialista puro y él piensa que el ser es el yo, que el yo es el ser y que esto que está aquí fenomenológicamente habla. Russell, no, Russell no, Heidegger, eh, ¿cómo se llama el maestro de Heidegger? No me acuerdo. Más adelante a lo mejor me acuerdo. Todos ellos piensan que fenomenológicamente este cuerpo es un yo y este cuerpo habla. Eso no lo piensa Lacan, no lo piensa Freud, no lo piensa Derrida, no lo piensa Foucault, no lo piensan ellos. No lo piensa Wittgenstein. Ay, disculpe.
Segundito, ¿eh? Ya, creo que ya. Es que ya saben, de repente me arden los ojos y creo que tengo también demasiado brillo en la computadora. Ok. Todas estas cosas no son el fenómeno del yo que está pensando Lacan. Y que incluso Freud empieza a desvariarse hacia allá, porque es un poquito más intuitivo, ¿no? Cuando ustedes les preguntan quién es Majo Nocedal, inmediatamente Majo levanta la mano y dice yo. O quién es Daniela Méndez, y Daniela Méndez levanta la mano y dice yo. Cristel, yo. Valeria, yo. Dulce, yo. Miroslava, yo. Emanuel, yo. Todo, o sea, es muy intuitivo. Es lo que hemos pensado desde niños. O sea, yo soy yo. El otro es el otro. Juanito es Juanito. María es María. Nos han hecho pensar que fenomenológicamente ese cuerpo habitable es el yo. Y eso es lo que dice aquí Lacan de diferencia. Cada uno de nosotros, o sea, ¿a qué nosotros se está refiriendo? Individualmente arrastra, como si el yo fuera un peso. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no hay solamente un yo como lo hemos pensado, como la tradición moderna fenomenológica nos ha hecho pensar. Les digo, incluso cuesta un montón de trabajo decir, es que el yo está pegado a mi carne, como lo piensa el fenomenólogo Edward Husserl, se llama el maestro de Heidegger. Husserl, que él también piensa así, ¿no? O sea, los actos que se tienen en el, en el mundo real son hechos fenomenológicamente por un yo consciente. Y ese yo consciente tiene carne. Y esa carne es una persona. Si se dan cuenta, es el lugar que tiene el humanismo. Por eso hay tantas críticas al humanismo, porque el humanismo se desvarió por ese lugar, tanto la filosofía humanista como la psicología humanista, que más o menos están por ahí, eh, se desvaría por ese lugar y se queda con los trozos de carne. Entonces deja de pensar, deja de ir a ese otro lugar del por qué uno hace una cosa y no hace otra, y empezamos a pensar que tenemos libertad. O sea, ahí está el problema, ¿no? Por eso dice Lacan, cada uno de nosotros lo arrastra ideas preconcebidas que indican una verdad que cada uno de nosotros arrastra. ¿Quiénes somos nosotros? El otro yo. Esa es la posible respuesta. De ahí empieza a hablar otra vez de Levi-Strauss. Ay, vamos bien lento. Pero voy en la página 69. Luego empieza a hablar otra vez de Levi-Strauss, en donde nos menciona lo que un día antes había dicho sobre la relativización radical y la realidad familiar. Toda esta parte del texto está bien interesante porque Levi-Strauss empieza a decir cómo las familias van concibiendo una situación a forma de mito donde el sujeto va habitando sin darse cuenta y va generando esta idea preconcebida que habíamos dicho que era un prejuicio, la suma de los prejuicios, que después devendrá en un yo. ¿Y qué decimos generalmente? Yo soy Velázquez, yo soy Méndez, yo soy Nocedal, yo soy Villarreal, yo soy Estrada, yo soy Franco. Valeria, no sé tu apellido, es que viene algo que no sé si ese sea tu apellido, pero la cosa es que esta estructura mitológica no solamente hereda el apellido, esa es la propuesta que hace Levi-Strauss, sino a través de estructuras simbólicas va heredando también otras formas de hacer vida cotidiana.
y las va heredando de generación en generación. Y las cosas se van reproduciendo. Y no solamente tiene que ver con la familia, sino también tendría que ver con las grandes familias en masas. O sea, no solamente es con la familia nuclear, sino también con la ciudad, con el pueblo, con el Estado, con el país. Hace un momento les decía, ¿por qué los alemanes todo el tiempo estaban en problemas bélicos? Ahorita no, no tanto parece ser, ¿no? Pero todo el tiempo era problema y problema y problema y problema y todo el tiempo agarrándose a chingadazos con todo el mundo. Tanto el imperio de la Primera Guerra como el imperio de la Segunda Guerra, que tienen una diferenciación política quizá, pero los dos querían manejar el mundo, o sea, Hitler y los del imperio germano. Ahí hay algo interesante. O sea, cómo se estructura la configuración familiar a través de símbolos. Dice, dice Lacan a propósito de lo que menciona Levi-Strauss. Eh, Desde el punto de vista del niño, la realidad de la familia se restablece. Ojo. Nosotros los analistas nos ocupamos de la relación del niño con sus padres. Esto nos evita perdernos en un relativismo sumamente desconcertante. O sea, hay que ocuparse de la relación con los padres. O sea, no vamos a relativizar las cosas, no vamos a hacer estas prefiguraciones o ideas preconcebidas o prefabricadas de cómo tenemos que hablar con el niño, porque lo que importa en el niño como analizante, pues él tiene que ir hacia el niño para pensar en la familia y en esa estructura que estoy hablando. Lo que le importa en el niño, en el analizante niño, es cómo se está relacionando con sus padres, con su familia, cómo se están colocando este sistema de símbolos. No por nada, para los doltoianos, que son lacanianos también de cierto tipo, no puede haber un análisis infantil sin la participación de los padres. O sea, básicamente se analizan los dos al mismo tiempo. Y eso está bien interesante, ¿no? Porque eh, pasa el niño a jugar, pero si el analista no sabe qué carajo trae el niño, porque el niño juega y juega de diferentes maneras, pero básicamente casi todos los niños juegan igual, entonces no puede decir que como todos los niños juegan igual, a todos los niños les pasa lo mismo. Entonces tiene que hacer pasar al padre o a la madre. Y resulta que la configuración del juego del niño sí tiene que ver algo con lo que está hablando papá y mamá. Y cada vez el niño resulta a modo de síntoma de papá o mamá o de la estructura familiar. Por eso dice, desde el punto de vista del niño, la realidad de la familia se restablece. El niño viene a restablecer la realidad de la familia. Y es una realidad mitológica. No porque sea mito en este sentido, significa que está perdido o que no tenga que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con la ciencia a la vez que el mito se ha estructurado como una estructura de lenguaje que va ordenando todas las realidades y las cotidianidades. Por eso, más adelante dice, situar el centro de la experiencia analítica en el hecho de que cada individuo es un niño. Y acá viene una cosa, un espacio, un apartado muy interesante porque empieza a contar sueños de, de pacientes, parece ser, ¿no? No sé si a ustedes les dio la impresión que eran de pacientes, pero al menos a mí sí me dio como esa impresión. De sueños de sujetos que sueñan con niños. Y que lo que hace Lacan es remitir al niño, ese niño soñado, hacia sí mismo, o sea, hacia el yo. Y ojo que lo está remitiendo hacia el yo freudiano, hacia el yo que él llamaría yo moi, aunque en esa traducción nos señalan solamente el yo-je. El yo moi nos los ponen como yo nada más. Cada vez que vean yo, significa yo moi o yo imaginario. Cuando vean yo-je, es el yo simbólico.
Sí, me sonó que eran pacientes, no sé ustedes, porque en la 69 dice, me trajeron otro sueño que confirmaba esta figuración como algo que representa al sujeto. O sea, la figuración del niño como representación del sujeto. Y ojo, porque está diciendo sujeto. Lo que está diciendo entonces es que ese que estábamos hablando hace un momento, de la suma de los prejuicios que implica todo saber que cada uno de nosotros individualmente arrastra, es que ese nosotros es el sujeto. Y eso que se arrastra es esa prefiguración infantil yoica. Y eso nos lleva hacia el sujeto, o sea, ineludiblemente. ¿Por qué hacia el sujeto? Porque si es el yo imaginario el que se está presentando, entonces tendría que haber otro yo. Porque ese yo imaginario no lo puede pensar todo como lo piensa Descartes, sino tendría que haber un yo simbólico que esté por fuera de ese registro, que esté más bien colocado dentro del ámbito de las palabras, que a lo mejor es incorpóreo, porque después, este texto me gustó porque nos lleva hacia un lugar bien interesante, que a lo mejor es incorpóreo y que se manifiesta desde el nacimiento de la persona hasta su muerte, y que posiblemente se quede, y ese es el sujeto. O sea, posiblemente se quede. Digo, esto es el sujeto. Esto es un sujeto. ¿Y qué sujeto es? Es el sujeto Lacan. ¿Por qué? Porque está ahí en orden discursivo. No necesitamos traer a Lacan para decir que leemos a Lacan. O no necesitamos revivir a Platón o a Aristóteles o a Genofonte o a quien quieran para decir que los estamos leyendo. Ese es el sujeto. Y fíjense qué interesante porque ese sujeto es el que arrastra al yo freudiano. Lo que quiere decir que en esta estructura mitológica de la que nos estaba hablando Lévi-Strauss hace un momento, esa estructura misma es el sujeto. Y si vamos más adentro, cuando trabajamos con un paciente, ¿quién es el sujeto? El que habla, el que se recuesta en el diván. Podríamos pensar intuitivamente que sí. Sí, ese es el sujeto, es el sujeto de mi estudio, de mi caso. Pero podríamos ser mucho más precisos y decir, es que ese no es el sujeto. Ese es hablado por el sujeto, por ese discurso, por esa estructura. Y ese que está ahí sufriendo, sufre justo porque alguien habla por él. Sí, lo noto. Y ahí se presenta un yo imaginario. O sea, el mismo yo imaginario que está presentado acá frente a ustedes. Yo soy Emanuel. Yo soy Emanuel y yo estudié tal y yo tengo tantos años y todo lo que ustedes quieran saber es lo que le corresponde a mí, a la imagen. Es ahí donde se pone interesante la clínica analítica, porque resulta que aquel con el que pensábamos que estábamos trabajando no es con el que pensábamos que estábamos trabajando. Y eso pasa a cada rato, o sea, a cada rato en el análisis. Y es bien interesante, ¿no? Como el, el paciente empieza a hablar de otras cosas que él ni de pedo lo pensaba, ¿no? O sea, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué me estoy poniendo a hablar de mi mamá y de mi mamá con mi abuela? ¿Y por qué me estoy poniendo a hablar del niñito que acaba de nacer y que me tienen los llantos aquí cansado? ¿Por qué me estoy poniendo a hablar del perro que tuvo perritos? Porque ese es el sujeto. Porque eso es lo que habla. ¿No? Porque si fuéramos a otra psicología, a lo mejor nos dirían, a ver, espérate, te saliste del tema, eso no tiene nada que ver, regrésate. Me estabas hablando de que anoche te peleaste con tu mamá y con tu hermano. Regrésate a eso. No te vayas a otros temas, regrésate. Eso no pasa aquí porque justo lo que buscamos es ese lugar discursivo del que nos está hablando Lévi-Strauss. Ahí ya lo unimos, ¿no? Ya lo emparentamos.
Luego habla del sueño con el analista, o sea, a veces sueño con el analista y demás. Bueno, el sujeto se interroga a sí mismo. Muchísimos niños forjan el fantasma de tener otra familia. Ah, eso está interesante, ¿no? Página 71. Muchísimos niños forjan el fantasma de tener otra familia, de ser hijo de otras personas y no de las que cuidan de ellos. Lo hacen todos los niños en todos lados, en todo el mundo. Ya no te quiero, ya no te quiero, mamá, ya no te quiero, papá. ¿Por qué no me adopta la mamá de mi amigo Juanito? Porque ella sí quiere a sus hijos. Eso pasa en todos lados. Y ese es el forjamiento del fantasma, dice aquí Lacan, pero que tiene que ver con el sujeto. Si estaríamos hablando de un yo preconfigurado, un yo inamovible cartesiano, el niño diría, no, 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 esta es mi familia, no, no puedo irme de esta familia. Yo soy de aquí, yo aquí nací, pero no es ese yo. No es el yo de la imagen lo que le interesa a Lacan. Por eso tiene que sacar este tipo de argumentos. Lo que le está interesando es ese yo discursivo que se está gestando. Y por eso en la página 71 se va haciendo todo una crítica hacia el análisis del yo. Dice, ¿qué sería el análisis de la resistencia si pensáramos por fuera del análisis del yo? No es intervenir ante el sujeto para que tome conciencia de la forma en que sus aficiones, sus prejuicios, el equilibrio de su yo le impiden ver. O sea, no es eso. No es hacerle saber al paciente que te dice, es que me pega el novio. Y tú le haces saber, pues salte de la relación. No es eso. No es eso, porque eso no es nada que el paciente no sepa. Eso está dentro de la imagen, dentro del campo de la imagen. Obviamente lo ve, obviamente lo sabe. Tiene que ver con otro discurso, con el trabajar. ¿Por qué sucede eso? Porque eso sí lo ve. Eso está dentro de un campo perceptivo muy superficial. Se lo dijo la mamá a la mañana, se lo dijo la señora de la fonda donde fue a almorzar antes de la sesión. Entonces no es para que tome conciencia de la forma en que sus aficiones, sus prejuicios, el equilibrio de su yo le impiden ver. Es que tú eres muy egoísta por tal situación. Bueno, ¿y esa tal situación qué? O bueno, sí, yo dejo al novio y luego ¿qué? ¿Por qué lo sigo extrañando? ¿No? O sea, ahí está la situación. Ahí es donde Lacan dice, es que no es eso, no es eso. Si te vas a eso, pues haces simple psicología barata. O sea, ni los peores psicólogos hacen eso, creo. No sé la verdad, pero yo quiero creer que no. Dice, no es reforzar, como se dice, el yo del sujeto. No es reforzar el yo del sujeto. Bueno, vamos a empoderarte. Venga, tú puedes. Sal a partir madres y mírate el espejo, tú eres bueno. No es convencer. A ver, te voy a convencer de que lo que estás pensando es tal y tal y tal. Porque eso no tiene nada que ver con el sujeto. Eso tiene que ver todo con el yo imaginario. Y nosotros como analistas podemos engañarnos con el yo imaginario. Digo, trabajar de vez en cuando con el yo imaginario no tiene nada de malo, ¿eh? Porque por supuesto que se puede. De repente llegará un paciente que te diga, es que tengo una alteración con mi autoimagen y ayer me quise suicidar porque me veo obesa o obeso. Claro que hay que trabajar con el yo imaginario, ni modo que te claves al yo simbólico y se te mata en 2 días, ¿no? O sea, hay momentos, claro, pero ese no es el fin del análisis. Ese no es el fin del análisis.
Claro que o sea, también habrá que saber reconocer el momento, ¿no? No todas las sesiones, todo el tiempo. O sea, y también sabremos que reconocer dónde podemos y dónde no podemos, ¿no? Porque eh, puede ser que uno diga, bueno, es que yo no me puedo meter en algo como eso, ¿no? Se quiso suicidar y, oh, pucha, ¿ahora qué hago? Igual y no me corresponde y lo paso para alguien más, para alguien que intervenga en crisis o qué sé yo, porque ellos intervienen muy bien con el yo imaginario. O sea, ellos están estudiados para atender al yo imaginario y por eso no pueden ir más allá de 2 o 3 sesiones, porque el yo imaginario se acota, se gasta. Si uno puede, lo puede hacer, ¿no? No veo el menor inconveniente. Pero no significa que el fin del análisis sea eso, como sí lo es para otras clínicas, analíticas incluso. Y dice, la pregunta del sujeto no se refiere de ningún modo a algo que puede ser consecuencia de un destete, abandono, falta vital de amor o de afecto. O sea, el sujeto no quiere saber eso. El sujeto no quiere saber que, que se siente mal porque cuando era niño lo destetaron chueco o que tiene un complejo de Edipo o un Edipo invertido. El sujeto no quiere saber nada de eso. Dice, ¿cuál es la pregunta del sujeto entonces? Ella concierne a su historia en tanto que él la desconoce. O sea, ¿a qué remite la pregunta? No remite a saber las cosas que vienen, sino remite a las cosas que él desconoce. Y es eso lo que expresa, muy a pesar suyo, a través de toda su conducta en la medida en que oscuramente busca reconocerla. Su vida está orientada por una problemática que no es la de lo vivido, o sea, no es la de lo vivido, sino la de su destino, a saber qué significa su historia. O sea, el paciente, ¿qué le angustia más? ¿Qué es lo que le angustia más? Su historia, en tanto no reconoce cuál es su destino. Es que yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer después de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que atropellaron a mi gato y yo no puedo vivir sin mi gato. ¿Y qué significa el gato? ¿Qué pasó con el gato? No, es que ese gato me lo dio mi mamá. Y mi mamá murió hace 10 años y es la edad que tiene el gato. Ah, habla. Y empiezan a hablar de la mamá. Y se cambia la mamá y el gato ocupa un lugar de objeto. Ojo porque, a ver, Miroslava dice que salió, pero aquí la veo yo. Ok, este, ajá, o sea, remite a un lugar de objeto. ¿Qué podríamos decir? Ah, es que Miroslava está hablando en WhatsApp, pero no entiendo. Ok, ¿qué podríamos pensar? Que ese gato, así de simple, o sea, de esta cita que parece muy compleja, pero no lo es tanto, que ese gato es el yo. O sea, que ese gato que murió y lo atropellaron es el yo. Y por eso le duele, porque el futuro que viene es incierto, porque ese futuro está engarzado a la historia. No le interesa al paciente saber que destetó mal o que hubo una falta de ahí, de algo, sino a donde remite ese lugar. Por eso los pacientes luego se ponen a hablar de cualquier cosa, ¿eh? O sea, y parecen diálogos muy absurdos, ¿no? O sea, a veces parecen, ¿eh? Porque no lo son. Es que no sé qué hacer ahora sin el gato. Y ahí es donde encuentra ciertas cosas de su propia historia. Por eso es una definición materialista, o sea, está en el material histórico. Y ese gato que es el yo, que como el niño en el sueño era el yo,
ese gato es un objeto. Entonces, ¿qué pensaremos? Que el yo es un objeto, que el yo no es el centro, que el yo no es el que domina los caballos freudianos, que el yo es un objeto, un simple objeto, un objeto al que uno va, con el que uno se presenta, como tu gafete aquí cuando estás trabajando estás de, cuando están trabajando o cuando alguien está trabajando en McDonald's o en McCarthy's o en donde sea, ¿no? Tienen el gafete aquí o el que se ponían en la primaria y ese es el objeto. Y los niños a veces ni su nombre se saben, ¿no? Pero ese es un objeto. Y por eso ese objeto es la matriz de todo síntoma. El yo es la matriz de todo síntoma. Pero no solamente el yo como objeto, sino como un objeto desconocido. Porque ese gato tiene un fundamento lingüístico, un fundamento de soporte, un fundamento de yo. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Por eso más adelante dice, es indudable que el síntoma solo se dará ante una intervención que recaiga sobre este nivel descentrado. O sea, ya no está en el centro el yo, ya se movió. Ya la pregunta que nosotros pensábamos que era del analizante que se está preguntando por qué me pasó a mí, se convierte en un ¿qué voy a hacer? La angustia. Y que esa angustia lo remite hacia la historia y no hacia la explicación freudiana como uno pensaría, ¿no? Dice, página 71 y ya nos quedan unos 5 minutitos más. Toda intervención que se inspire es una reconstitución prefabricada, forjada a partir de nuestra idea del desarrollo normal del individuo y que apunte a su normalización, fracasará. O sea, todo lo que ustedes hagan, que parezca que quieran normalizarlo, eh, dogmatizarlo, moralizarlo, fracasará. ¿Cuántos pacientes no han llegado diciendo es que me decían qué hacer? O sea, el psicólogo anterior me decía qué hacer. Usted no me va a decir. No, ¿ok? Algunos se quedan sacados de onda y esperan a que uno les diga. Otros dicen, ok, qué bueno. Generalmente es el qué bueno. Porque fracasa. O sea, normalizar al individuo, darle esa pauta de, bueno, a ti lo que te pasa es X. Y yo te lo voy a decir. Porque entonces ahí el yo no está como un objeto, está como un centro. Entonces hay que endurecerlo, hay que embellecerlo, hay que empoderarlo. Y bueno, nos habla de la sugestión, ¿no? Cómo estos fracasos pueden llevar a sugestionar al paciente. Y acá hace otra pequeña crítica. Se trata de saber si en el análisis la función de la palabra ejerce su acción por la sustitución del yo del sujeto por la autoridad del analista, o si es subjetiva. Este es el orden instaurado por muchos estudiantes freudianos que llevan a sugestionar al paciente. Yo te estoy dando las cosas, yo te estoy diciendo qué hacer, hazlo así. Y el paciente piensa que sale sano, pero realmente no. Realmente lo que sucedió es que se identificó con el yo del analista. Y por eso, si el analista no está, el analizante se mata, se muere, no puede, no sabe qué hacer. Freud ontológico, ya les dije esto del yo-ye. Ya les dije también que Freud no encuentra el yo-ye. Es que de repente agarro el texto al revés, ¿no? El verdadero yo-ye
no es yo. O sea, ahí es donde deberíamos identificar que no es el yo, el yo. Más adelante, página 73. Lo importante, el yo no es el yo, no es un error. O sea, el yo imaginario no es un error del yo como simbólico, en el sentido en que la doctrina clásica hace de él una verdad parcial. Uno piensa que es como una parcialidad, no lo es. Es otra cosa, un objeto particular en el interior de la experiencia del sujeto. Es un objeto. Literalmente, el yo es un objeto que cumple una determinada función que aquí denominamos función imaginaria. La crítica a la segunda tópica. Todo eso ya se los dije. Bueno, no sé si haya un comentario. Estoy en el punto 2 exactamente. No me va a dar tiempo terminarlo y quedan bastantes páginas, 11. Entonces, yo preferiría dejarlo por acá. Creo que Miroslava, ¿tenías algo que mencionar? Ah, sí, es que se me fue el internet, por eso te tuve que mandar un mensaje, pero ya hablaste sobre la cita. Em, esta cita yo quería como escucharlas para saber qué habían entendido, porque a mí me quedó algo, no sé si no claro, solo quería saber para ellas qué significa el después de que el nivel descentrado con respecto a la experiencia individual, ¿no? Se dice ya que es el del texto histórico que lo integra. ¿En qué página estás? Ay, ay, es que no sé qué página es, pero mira, te vas a acordar porque menciona esto, una palabra es matriz de la parte desconocida del sujeto, y ese es el nivel propio del síntoma analítico. Mm, Es justo lo que Es acabas de página decir. 71. sí. Nivel descentrado con respecto a bla, bla, bla. ¿Tú qué entendiste? Bueno, algo que yo entendí es que esta palabra descentrado significa que n- no tiene que ver con nosotros o con lo que creemos que somos nosotros. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Em, el texto histórico que lo integra sería justamente el inconsciente, lo real, el otro. Ok. Bueno, eso entendí, pero creo que sí, no sé, yo quería saber qué pensaban ellas para quedarme como completamente clara. Ok. ¿Qué piensan ustedes? Vale, Majo, Dani, Dulce. ¿Qué piensan de la cita? ¿Me pueden volver a repetir dónde está? ¿En qué página? Página 71, el último párrafo. Una palabra es matriz de la parte desconocida del sujeto y ese es el nivel propio del síntoma analítico, nivel descentrado con respecto a la experiencia individual, ya que es del texto histórico que lo integra. Esa es la cita completa. Yo solamente les leí una fracción. Está buena esa cita, ¿eh? Sí, está muy buena. Yo entiendo que esta palabra es como, sería como lo que falta, ¿no? O bueno, lo que el sujeto desconoce o lo que se pregunta, algo así, y que no tiene tanto que ver con el yo imaginario o con la experiencia. Entonces, bueno, es lo que yo entiendo.
Gracias, Dulce. Ok, ¿cómo lo que falta? No entendí bien. Como cuando el sujeto se pregunta por qué aquello o que no entiende y no hay cosas que todavía no puede poner como en palabras o no puede decir y no sé, siento que esto no tiene que ver y a lo mejor no tiene que ver con la experiencia y esta palabra es tal vez la que le puede dar todo el sentido a su pregunta o responder algo. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Alguien más quisiera decir algo de la cita? La voy a intentar de construir, a ver si puedo, pero ¿alguien más quisiera decir algo? Bueno, vamos a intentar reconstruirla porque sí está bastante interesante, sobre todo porque el párrafo anterior va generando la cosa que no es o la cosa que no debería hacerse en un análisis de resistencias. Dice, una palabra es matriz. ¿Qué significa eso? O sea, una palabra es matriz. Quiere decir que hay una palabra en el centro, ¿no? Es matriz de la parte desconocida del sujeto. Vamos más lento. Una palabra, X, es matriz, X0, de la parte desconocida del sujeto, de la parte desconocida. Es matriz de una parte desconocida. Quiere decir que esto está aquí. Esto lo ven, esto no lo ven. ¿Lo ven? No lo ven. Una palabra X0 es matriz de la parte desconocida. ¿De qué parte desconocida? ¿De quién? Del sujeto. Y ojo que el sujeto ya no es el yo. O sea, esto no lo ve el sujeto, pero está ahí, X0. Una palabra matriz. Y ese es el nivel propio del síntoma analítico. Es decir, esto que no veo, que está a la espalda, que está por allá, que está, no sé, es el nivel propio del síntoma analítico. Eso que no veo es lo que me hace un síntoma. Nivel descentrado, no tiene nada que ver, no está al lado de esto, no lo puedo observar, no soy consciente, no soy autorreferente. Nivel descentrado con respecto a la experiencia individual. Eso es lo que dice Dulce. O sea, no tengo que vivenciarlo. Esto no lo vivencio, está ahí. Por más que quiera saber y buscar y hacer, y ya hice de todo, ya hice mindfulness, y ya hice chakras, y ya hice, etcétera, 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 y me preparé unos waffles. Por más que la experiencia lo intente, no está en ese nivel, está descentrado, o sea, está por acá. El yo está aquí, cimbradito. Eso está aquí. Y el sujeto tampoco lo ve. Ya que es del texto histórico que lo integra. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque no es mío. O sea, no es mío, es del texto histórico que lo integra y que llega hacia el sujeto. Llega hacia el sujeto y genera un síntoma. Por eso hablábamos de los niños hace un ratito. El niño como el que viene y refrenda el mito familiar. El niño como síntoma. Muchos niños son síntomas. ¿Por qué el niño es así? Pues es que mamá no lo quería. ¿Por qué el niño es así? Es que papá se fue de muy niño y él vive con, no sé, con el novio, pero él no sabe que es el novio, piensa que es su papá. O no sabe, porque está ahí en esa historia, en ese texto histórico que lo integra. Entonces, si deconstruimos la frase, si deconstruimos la cita, nos damos cuenta de qué cosa está hablando Lacan, que hay un sistema simbólico predecesor al yo y al yo-yo. Y que ese sistema simbólico predecesor genera el síntoma. Y por eso trabajamos sobre ese sistema simbólico.
No sé si lo aclaré porque intenté de construirlo de la mejor forma que pude. Oye, Emanuel, pero entonces cuando se lee, ya que es del texto histórico que lo integra, entonces se habla del otro. Sí, el texto histórico que lo integra es el otro. Ok. Y integra a quién, al sujeto. O sea, el sujeto, el texto integra al sujeto. O el sujeto está Ujú, integrado en el texto. También puede ser, ¿no? ujú. Ok. Bueno, ¿algo más o lo digamos por hoy? Bueno, nos quedamos entonces hoy aquí. Espérenme.